porque la ley de partidos políticos dictamina que eso es fraude y que eso es violatorio de la ley. O sea, no se presume tu inocencia, sino se decreta su culpabilidad. Yo soy culpable, eres culpable y te lo pruebo. Mientras que en Panamá se presume la inocencia, bueno, se cometieron errores, se depuran y si tiene el número de firmas, siga adelante. En Guatemala es exactamente el contrario. Se presume la culpabilidad y eso se considera un delito. Mucha gente dice y opina que quien está detrás de esto es el propio presidente Alejandro Yamatei, porque busca de alguna manera, buscaba eliminar ese partido, porque si lo eliminaba... 5 minutos de la mañana, puede ver en radioancon.com, la ciudad ya está húmeda porque sigue lloviendo una especie de bajareque aquí en Ciudad de Panamá, tampoco es que está cayendo el diluvio universal, y ya puedo ver a un abrigadísimo Orlando Goncalves ahí en radioancon.com, que espero que esté muy bien. ¿Cómo estás, Orlando, desde Bogotá, Colombia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Guillermo, como siempre un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia a los a 15 grados, pero agradable. Ya me doy cuenta. Qué bárbaro. No, gracias. Oye, Orlando, comencemos. Orlando Goncalves, consultor político internacional. Yo te diría que comencemos por Guatemala, que lo conoces como si fuera tu casa. Eh, Y, Gana la izquierda, pero otra vez las encuestas decían lo contrario. ¿Quién es el que está algún, equivocado? no, algunas encuestas Ok. decían que podría haber una lucha mucho más cerrada, mucho más pareja. Sin embargo, esas encuestas en términos generales erraron en algo fundamental, la gran mayoría de ellas, que era el nivel de participación. Se estimaba que podría haber un mayor nivel de participación para la segunda vuelta y fue todo lo contrario. Hubo menos participación que en la primera vuelta. De hecho, solo votó el 45% de la población, o sea, más de la mitad, 55%, se abstuvo, no fue a votar. En ese escenario, entonces, se presenta otro fenómeno que es que Sandra Torres ha sido durante 3 elecciones a lo largo de 12 años muy consistente, muy fuerte en el interior del país. Sin embargo, en esta ocasión ella solo logra ganar 5 departamentos de los 22 y Bernardo Álvarez logra ganar 17, en algunos por pequeña diferencia, pero el tema está en que en las grandes urbes, el departamento de Guatemala, que es el mayor de todos electoralmente hablando, él arrasó prácticamente 4-1 a favor de él. Entonces, eso le dio una ventaja enorme que lo lleva a ganar la elección con el 58% sobre los que votaron contra el 37% de Sandra. Ahora, tomando en consideración que había 9.3 millones de electores habilitados para votar, Bernardo Álvarez logra apenas sacar el 26% de la votación cuando se estima sobre todos los electores. Es decir, literalmente 7 de cada 10 guatemaltecos no le votaron. Lo segundo, él tiene minoría en el Congreso. La primera minoría, nadie tiene mayoría, pero la primera minoría la tiene el partido de Sandra Torres. La segunda minoría la tiene el partido Vamos, que es el partido del presidente Alejandro Yamatei. Y entonces el movimiento Semilla está muy disminuido y sin aliados, porque Bernardo Álvarez, en el periodo que fue diputado, él y su colega, eran apenas 3 diputados, hicieron una oposición muy férrea y denunciaron muchas veces los temas de corrupción, que fue su bandera. Entonces, esto va a ser una complicación a la hora de generar acuerdos, sumado al hecho de que anoche mismo 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron: una vez que demos los resultados, renunciamos y nos vamos.
producto de que se mantiene en pie la judicialización del partido Semilla. El Ministerio Público y el fiscal general y el fiscal que actuó, dos personas que están señaladas en la lista Clinton de los Estados Unidos como corruptos y señalados por el Departamento de Estado, mantienen la demanda judicial para eh, eliminar el, el partido Semilla, el movimiento Semilla, sacarlo del espectro porque dicen que es un partido ilegal, con lo cual se presentaría un vacío enorme. Sin embargo, el haber ganado por casi 20 puntos de diferencia, por 21 puntos de diferencia, perdón, quizás eso le dé algún respaldo, quizás eso haga que la fiscalía retroceda en su afán de ilegalizar el partido. Yo te quería preguntar algo, tú que conoces un poco mejor Guatemala que yo, su esquema político. Resulta ser que aquí en Panamá pasa lo mismo, o sea, no es la primera vez, ni sería la primera vez que en Panamá gente que recoge firmas tenga y inscribe partidos, tenga fallecidos, repetidos. Lo que hace el Tribunal Electoral directamente es que los depura y ya, y sigues adelante. ¿Por qué en Guatemala es tan complicado si no tiene los mismos recursos para hacerlo? Porque la ley de partidos políticos dictamina que eso es fraude y que eso es violatorio de la ley. Y que, o sea, no se presume tu inocencia, sino se decreta su culpabilidad. Yo soy culpable, eres culpable y te lo pruebo. Mientras que en Panamá se presume la inocencia, bueno, se cometieron errores, se depuran y si tiene el número de firmas, siga adelante. En Guatemala es exactamente al contrario. Se presume la culpabilidad y eso se considera un delito. Yo tengo una buena amiga que pasó año y medio escondida porque ella colaboró en la construcción de un partido político y en algunas de las asambleas departamentales o que tuvieron que organizar, porque así lo pide la ley, bajo supervisión del tribunal y con testigos del tribunal electoral, se presentó alguna gente que puso su número de cédula equivocado o algo por el estilo, bueno, y el tribunal consideró que había habido ilegalidad y que por lo tanto eso fue judicializado y hubo gente que fue a la cárcel por ese caso. Entonces aquí se presenta lo mismo. Es lo que se llama, o sea, el proceso comenzó por politizar la justicia, bueno, y ahora la justicia judicializa la política. No, te lo digo porque me parece que hasta incluso exagerado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, ¿no? Ya ganó las elecciones y es un poco complicado. Ahora, tú sabes, irse con los caballos por delante porque ya sería un poco obvio lo que estaría sucediendo. Ya estaríamos hablando de una crisis constitucional que incluso podría llegar incluso no sé, a llegar a magistrados y hasta el propio ejército. Mucha gente dice y opina que quien está detrás de esto es el propio presidente Alejandro Yamatei, porque busca de alguna manera, buscaba eliminar ese partido, porque si lo eliminaba, su candidato de su partido pasaba a la segunda vuelta. Al no lograrse eso, por la presión internacional y porque no se dieron las circunstancias, el presidente Yamatei dicen que sigue presionando para generar algún tipo de acuerdo con el nuevo gobernante para tratar de que las cosas se hagan en sana paz y en sana tranquilidad. Yo veo a Yamatei huyendo a Panamá y refugiándose por acá. Por razones, vaya usted a saber. Por razones que tú y yo conocemos, pero yo creo que por ahí va esos tiros. Es posible, quién sabe. Digo, ha hecho todo es posible. Uno de los gobiernos más corruptos e ineficientes de la historia de Guatemala. Lamentablemente. Y eso que se había construido una imagen, él había construido una imagen de hombre probo, de hombre recto,
pero sin embargo, una vez que llegó al gobierno, la verdad es que deja mucho que desear. Orlando, pasemos entonces a Ecuador, donde ya pasó la primera vuelta. Yo llegué, bueno, yo escuché a Rafael Correa que le hicieron una entrevista radiofónica ayer, o sea que él tiene sus medios aliados, que me dio mucha risa ver a una periodista decirle economista una y otra vez, no sé con qué intención, no sé por qué los periodistas quieren ser protagonistas de las entrevistas, pero bueno, la cosa es que Rafael Correa incluso hablaba de que ellos llegaron a pensar en que iban a ganar en primera vuelta y que ha sido el atentado el que modificó ese plan. Eh, a, Me da la impresión entonces, y ocultando un poco el panorama, de que la candidata correísta parece que tiene el camino libre para la segunda vuelta. A ver, al principio de la carrera, todo apuntaba a que Luisa González pudiera ganar en primera vuelta porque había un triple empate en el segundo lugar entre Otto, a ver si logro pronunciar bien su apellido, Sonnenholzner, entre Villavicencio, el candidato que fue asesinado, y entre Yacu Pérez. Ese triple empate se mantuvo mientras que Luisa crecía. Recuerda que allí para ganar en primera vuelta tienes que sacar el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Entonces, todo apuntaba, cuando tú extraías el porcentaje de participación y sacabas a los que se abstenían, es decir, ibas por el voto efectivo, todo apuntaba a que ella podía ganar. Sin embargo, ellos cometieron varios errores a lo largo del tiempo, de la cortísima campaña, cometieron varios errores que los enfrentó a distintos actores, polemizaron e hicieron una comunicación extremadamente política, no ciudadana, y sumado a eso, definitivamente el asesinato del candidato Villavicencio movió el tablero. Tan movió el tablero que inmediatamente al día siguiente se presenta el fenómeno de que Jan Topic, un señor del Partido Social Cristiano que había estado en las Fuerzas Especiales Americanas, que se vestía como Rambo, se fotografiaba en trajes de campaña con armas largas, que se decía el Bukele ecuatoriano, pues comenzó a subir enormemente en los trackings diarios que se hicieron, comenzó a subir enormemente. Sin embargo, en el debate que fue un desastre, la manera como estuvo organizado, la mecánica, el exagerado protagonismo de los moderadores, regañando a los candidatos, etcétera, un desastre. Sin embargo, esos debates generalmente no mueven mucho al electorado, pero en este caso, como acababa de ser asesinado Villavicencio, digamos que había una expectativa y una confusión de la gente y la gente estaba desorientada y sorprendentemente, a pesar de lo malo que fue el debate, tuvo una altísima sintonía. Y en ese debate, ese señor Daniel Noboa, hijo del empresario Noboa, que fue 5 veces candidato presidencial, eh, tuvo una actitud y tuvo un comportamiento que se diferenció de los demás. Fue absolutamente centrado en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Mientras que los demás trataban de golpearse unos con otros, él se separó de eso y dijo, en este país hay que hacer A y yo lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera. Y presentó cifras y eso llamó poderosamente la atención. Eso como hecho uno. O sea, el asesinato movió el tablero. 2, el debate movió el tablero nuevamente. 3, Rafael Correa es entrevistado después del debate y Rafael Correa dice, evidentemente desde el punto de vista emocional, Luisa González lo hizo muy bien y ganó el debate y tal, pero me ha sorprendido mucho Daniel Noboa. Entonces, de alguna manera, el expresidente Correa puso el foco sobre Daniel Noboa, que mantuvo su campaña, no se movió un ápice y logró clasificar a segunda vuelta con bastante ventaja.
estamos conversando con, estamos, estamos conversando con, ¿tú lo escuchas? Hemos perdido momentáneamente a Orlando Goncalves, se ha caído la conexión. Ahora sí estamos de vuelta, Orlando. Te dejamos donde el Correa había posicionado a Novoa. De alguna manera, entonces, el expresidente Correa puso el foco sobre Daniel Noboa y eso hizo que creciera rápidamente y en una semana volteó la elección. Bueno, y ahí tienes, la elección pasa a segunda vuelta Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa del Me, me partido da la ADN. impresión, me da la impresión que esa Luisa González es más radical, está más radicalizada que el propio Rafael Correa. No es así su actuar. Okay. Quizás en campaña haya cometido el error de radicalizarse. Eh, yo no sé si eso responde a una estrategia en la primera vuelta para tratar de aglutinar y compactar a los de ella, pero si ya estabas embalada para ganar en primera vuelta, has tenido que abrir el espectro para captar más votos. Entonces, yo no sé si es producto del debate, se dejó arrastrar por eso y repito, el asesinato del candidato Villavicencio movió el tablero de manera tal que, por ejemplo, Yacu Pérez, que estaba empatado en el segundo lugar, literalmente desaparece, cae al 4%. Y Jan Topic, que el Rambo ecuatoriano, el Bukele ecuatoriano, también sucedió otra cosa importante, que es que en el debate le acusan de estar inmiscuido en hechos de corrupción con Odebrecht, le montaron la campaña durante toda esa semana posterior al debate y eso hizo que ese crecimiento como espuma de cerveza comenzara a bajar y quedó en tercer lugar, no le alcanzó para llegar a la segunda vuelta. Es un caso interesante. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Bueno, comienza un nuevo juego, donde la Revolución Ciudadana tiene el 40% de la asamblea. Acuérdate que también se eligió la Asamblea de la República, el Congreso. Construya, que era el movimiento de Villavicencio, tiene el 21% de esa asamblea. ADN, que es el partido de Daniel Noboa, tiene el 13%, el Partido Social Cristiano tiene apenas el 10% de ese Congreso, así que la Revolución Ciudadana va a tener que hacer acuerdos si quiere obtener la mayoría y si es que logra ganar en la segunda vuelta, pues tiene que hacer acuerdos y al ser gobierno, pues le será más fácil llegar a esos acuerdos. Si gana Daniel Noboa, se le va a complicar también la gobernabilidad porque tiene que generar acuerdos y forzar acuerdos para que tenga un piso de gobernabilidad del periodo que le va a tocar, que es 1 año y 2 meses, 3 meses, 15 meses de periodo, es lo que le corresponde. Que no es nada, que no es nada ese periodo de tiempo. La verdad es que complicadísimo. Oye, y además, 90 días para una segunda vuelta. Qué locura. Sí, con una campaña de 7 días. No, no. Pero bueno, Esas así son son las las cosas normas electorales. latinoamericanas absurdas que por eso nos tienen como estamos. Ahora, ayer también se votó otra cosa interesantísima. Se votó un plebiscito para saber si se quería detener o si se continuaba con la explotación petrolera de un campo llamado Yasuní, que es en la plena selva amazónica del Ecuador. Y el 60% de la población votó por detener ese proyecto, porque no se siga explorando y explotando petróleo en esa zona de la selva y proteger la selva. Eso me parece un hecho interesante e importante.
sobre todo cuando estamos en medio de esta crisis climática que nos afecta a todos, que alguien haya puesto esto en la palestra, se haya logrado hacer el plebiscito y se haya logrado esta votación donde 60% de la población dice hay que detener este proyecto. Mira, Orlando, eh, en Pensilvania se hace fracking. En Pensilvania. Yo creo que cuando estas cosas suceden, tiene que ver mucho más de la relación del proyecto con la comunidad. Sin duda, sin duda. Y Y muchas veces en Colombia, por ejemplo, es obligatorio hacer un plebiscito previo y las compañías se enredan y no los hacen y tratan de obviarlo. Y muchos proyectos se han perdido porque las comunidades se niegan a hacerlo. ¿Y por qué se niegan? Porque no hay convicción de la compañía de decir, bueno, sí, tenemos la licencia, tenemos el permiso del Estado, pero hay que tomar en consideración a la comunidad. es que si Yo tú tuve haces un un caso proyecto de... de semejante magnitud, tú tienes que encargarte de la educación, tú tienes que tomar las riendas del Estado ahí. ¿Por qué? Para que la comunidad lo aprecie y para que se note que el daño que tú estás haciendo por un lado, porque el tipo de industria así lo amerita, lo compensas claramente por otro. Ahí tiene que haber Claro, ese balance. Pero en el momento en que las comunidades sienten que todo es para un lado y nada para mí, y Ecuador también tiene así es. este tema que pasó con Chevron, ¿no? Hace ya unas cuantas Es correcto, décadas. Así que es ahí, correcto. Bueno, interesante. y en Guatemala, por ejemplo, una gran cementera, que hoy es una de las mayores cementeras del mundo, tuvo la autorización para construir una planta. Bueno, y la planta la tuvieron parada 2 años. Cuando por fin, porque la comunidad se oponía, y cuando por fin a lo macho mueven las maquinarias, se generaron protestas y hubo muertos y heridos. Y resulta que lo que había era que dialogar con la comunidad y entender qué era lo que quería la comunidad, pero además hacerle entender a la comunidad de que había mecanismos para que esa planta no fuera contaminante y sobre todo que esa planta no les iba a robar el agua, que era la gran preocupación de la comunidad. Sin embargo, no lo hicieron y eso costó la vida de varios habitantes de esa población en unas protestas que no tuvieron ningún sentido. Y todo porque la compañía decía nosotros legalmente tenemos la autorización para hacerlo. Y era verdad, legalmente estaban autorizados para hacerlo, pero no tenían el respaldo de la comunidad. Pero lo que sucedió en Ecuador es un proceso muy parecido. Pues hubo una gran polémica por la destrucción de parte de la selva, hubo algunos derrames de petróleo mientras perforaban, y eso generó una pésima imagen, además del daño ambiental. Orlando, nos vamos, pero te voy a mandar, yo creo que la viste, ¿no? La encuesta de CBS que quería explorar el mundo de Trump y los republicanos. No, no le he visto. Si me la mandas, encantado de No, la vida la revisamos. te lo adelanto. 62% Trump, 16 DeSantis, 7 un tipo que ni siquiera sabía que existía, Ramaswamy, 5 Pence, 3 Ascot, 2 Haley, 2 Christie, un tal Berjum y otro Hutchinson. Pero lo que más me gusta de la encuesta, CBS, que tú sabes que son tipos serios, ¿no? Que le piden a esta encuestadora británica una pregunta rarísima. ¿Tú en quién confías? Y la respuesta es increíble. Cuando te hablan, ¿quién es el que te dice la verdad? Es más o menos la traducción real del asunto. La primera, 71% Trump. El 63% amigos y familiares. El 56% figuras de los medios conservadores, los medios de comunicación. Y el 42% de los líderes religiosos. Así anda el Partido Republicano, mi estimado Orlando Goncalves.
La gente cree lo que quiere creer y lo que está alineado con mis creencias. Y la retórica de Trump ha sido tan poderosa, y durante tanto tiempo, tantos años, porque esto no comenzó cuando él pierde la elección, tampoco comenzó cuando él gana la elección. Esto comenzó años atrás con esa retórica que lo llevó a ganar la elección, lo llevó a mantenerse en el poder por 4 años y a casi ganar la elección en el segundo periodo. De hecho, si no hubiese habido pandemia o si él hubiese manejado el tema de la pandemia de otra manera, mucho más eficiente, probablemente él hubiese ganado Sí. su elección. Entonces, esa retórica ha calado y esa retórica mantiene dividido a los Estados Unidos y mantiene dividida a la población, un fenómeno que se está presentando en muchísimas partes del mundo y bueno, se presenta aquí también en Latinoamérica. Pues ahí tienes el caso de Guatemala, de cómo se partió el país en dos literalmente, o en tres, los que se abstienen, los que votaron por Arévalo y los que votaron por Sandra Torres. Visiones distintas, campañas negativas en el ambiente. Ve el caso de Ecuador, exactamente lo mismo. Un grupo electoral, la Revolución Ciudadana del expresidente Correa, radicalizados en su mensaje de la patria, con todos estos estigmas que acostumbran a usar, y dividen a la población, bueno, y casi se Bueno, van en primer ahí lugar. está Milei, que ya incluso dividió a la derecha. Ahí está Milei, que dividió el país en cuatro, los que se abstuvieron, que fueron el 31% de ellos, él que logra sacar el 30%, y los otros dos grupos, que además cometieron los errores brutales de criticar las propuestas de Milei en vez de promoverlas de ellos. Entonces, lo que hicieron fue poner en todo el ámbito de la mente de la gente el tema Milei. Fíjate que nuestro común amigo Carlos Fara, hizo varios estudios y las propuestas de Milei en su mayoría eran rechazadas o en todo caso no eran entendidas por la gente. Sin embargo, como todo el mundo hablaba de Milei y todo el mundo lo criticaba, él estaba en el top of mind de la mente de la gente y la gente le votó. Orlando Goncalves, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Así será. Un abrazo. Oye, Orlando, antes de todo, ¿tenemos columna en la Estrella de Panamá esta semana? Sí, claro. Esta semana vamos a tener columna en La Estrella. Vamos a hablar sobre este caso de Guatemala y Ecuador. Un análisis breve y sucinto de qué sucedió allí, cómo se movieron las piezas. Vamos a estar pendientes, Orlando. ¿Y tus redes sociales? En Twitter o en X, ya no sé cómo llamarle, @Orlando Goncal, y en Instagram o Goncalves Consultor. Por cierto, 16, 17 y 18 de septiembre tenemos taller de simulación electoral en Panamá, en Aden. Así que quien quiera visitar en Instagram simulación.electoral, allí consigue toda la información y va a estar extraordinariamente bueno. En la próxima semana vamos a estar hablando de eso, Orlando. Un abrazo. Hasta luego. Igual. Era el Chao. consultor político internacional desde Bogotá, Orlando Goncalves, con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos con más en la mañana en Compo Radio.